Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE en este último día de junio. Mañana hay que arrancar una hoja más del calendario y nos hemos cargado, sí. Medio año ya, en esas cuentas que tanto le gustan al Herrera, pues con lo mismo que hemos vivido en este medio año, estaremos despidiendo 2024. De momento tenemos por delante un domingo que viene con inestabilidad en la mitad norte peninsular. ¿Cómo se traduce? En cielos nubosos en el tercio norte, posibilidad de chubascos y tormentas localmente fuertes en zonas de Aragón y del interior de Cataluña. Coge alguna manga larga si sales a esta hora a la calle. Y luego en las horas centrales, pues salvo en puntos concretos de la mitad sur como Sevilla o Murcia, en ningún caso va a hacer un excesivo calor. Hoy es un día para mirar con especial atención a Francia. Nuestros vecinos celebran la primera vuelta de unas elecciones legislativas marcadas por la improvisación y también por la urgencia. Esa es la primera clave. Estamos ante el proceso electoral más corto y más intenso de la historia de la Quinta República. Y todo después del anuncio, por sorpresa, del presidente Emmanuel Macron tras conocer el gran triunfo de la agrupación nacional, el partido de Le Pen, en las elecciones europeas del 9 de octubre. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Del 9 de junio. Este es el anuncio que hacía Macron del adelanto de unas elecciones ese día, tras las elecciones del 9 de junio, que no tenían que haberse celebrado. Los comicios legislativos en Francia se hubieran agotado los plazos hasta el año 2027. ¿Qué es lo primero que debemos saber? Que son unas elecciones legislativas, es decir, lo que está en juego es la renovación de la Asamblea Nacional. Esto implica que sea cual sea el resultado, salvo que se tuerzan mucho las cosas, Macron seguirá en el Palacio del Elíseo. El sistema francés implica que se vote cada 5 años en 2 elecciones distintas. Las presidenciales, en las que se elige al jefe del Estado, y las legislativas, en estas últimas en las que estamos hoy. Francia escoge a sus 577 diputados. Y hay 2 vueltas, la de este domingo y la del que viene. Estamos hablando de 4.000 aspirantes que quieren uno de esos 577 escaños. Los que tengan mayoría absoluta son elegidos directamente y a la segunda vuelta pasan los que obtengan hoy más del 12% de los votos. Ya en la segunda vuelta gana el que tenga más sufragios. ¿Cuál es la siguiente clave? Si el partido de Marine Le Pen está más cerca de gobernar. Si atendemos a los últimos sondeos publicados, acaricia una mayoría suficiente para formar gobierno. La mayoría absoluta está en 289 escaños. Y si el partido de Le Pen lo consigue tras la segunda vuelta del próximo domingo, se puede abrir en Francia un escenario inédito. Por primera vez un partido de extrema derecha puede llegar al poder en este país. En todo caso tendría la llave del Ejecutivo galo. Y el escenario sería el siguiente. Un presidente como Emmanuel Macron, liberal, autodenominado como moderado, con un primer ministro de ultraderecha del partido de Le Pen y una Asamblea Nacional de mayorías hasta ahora aún inciertas. Este es el panorama. Lo de la cohabitación entre el jefe del Estado de un partido y el primer ministro de otro no es nueva en Francia. Lo vivieron los franceses con Mitterrand y con Jacques Chirac y lo volvieron a vivir después con el conservador Chirac como presidente y con Lionel Jospin, socialista, que es el que tenía mayoría parlamentaria. ¿Cuál es la novedad que puede salir de las urnas entre hoy y el próximo domingo en Francia? Pues esa, que la extrema derecha pueda llegar al poder por primera vez. En esta primera vuelta los sondeos dan al partido de Le Pen alrededor del 36% de los votos. Eso se traduce entre 225 y 265 escaños. Y ya te he dicho que la mayoría absoluta está en 289, que podrían alcanzar en segunda ronda. Enfrente se sitúa toda la izquierda.
aglutinada, movilizada en ese nuevo Frente Popular que ha absorbido a los socialistas y cuya principal propuesta, casi única, durante toda la campaña, ha sido movilizar a los franceses frente a Marine Le Pen. ¿Por qué el ascenso imparable de Le Pen y el partido de ultraderecha, hoy denominado Agrupación Nacional o Reagrupamiento Nacional según la traducción? Primero, porque en Francia hay ganas de cambio. Segundo, porque la propia Le Pen, sin llegar a la moderación que ha alcanzado en Italia Giorgia Meloni, ha experimentado una evolución que le hace presentarse en estos comicios como una líder incluso casi conservadora. Y tercero, y quizás lo más importante, los votantes de Le Pen comparten un perfil muy claro. Son gente que se siente identificada con su discurso por 3 palabras fundamentales: inmigración, seguridad y poder adquisitivo. Que les choses soient extrêmement claires. On peut très bien être étranger, y compris rester étranger, en France, a partir du moment où on respecte. Esta es Le Pen, que se dirige a un inmigrante con un mensaje que repite con frecuencia. Puedes ser extranjero y vivir en Francia si respetas la ley y la cultura de nuestro país. Lo que exigimos es que los que vienen del exterior se porten bien. El nicho de votos son personas desencantadas por un sentimiento de no controlar sus vidas, especialmente descontentas por la espiral de violencia que se da en Francia, con el ojo especialmente puesto en las agresiones entre jóvenes y también con el continuado aumento de los precios. El combustible es el que ha terminado de ser la gota que ha colmado el vaso. Pero sobre todo hay una frase que se escucha mucho entre los votantes franceses de Le Pen, del partido de Agrupación Nacional. Le Pen es lo único que todavía no hemos probado. Así que, ¿por qué no? Estas son las claves de lo que puede pasar hoy en Francia. Los colegios electorales abren en menos de una hora. A las 8 te lo iremos contando a lo largo de la mañana, en un día en el que en España viene especialmente negro. La violencia machista no para y en menos de 24 horas nos deja 4 mujeres y 2 niños asesinados. Primero los datos y luego el análisis. 3 escenarios diferentes: Málaga, Granada y Cuenca. En Fuengirola, un hombre estrangulaba a su mujer de 76 años. En Zafarraya, que es un pueblo de Granada, un hombre mataba presuntamente a su exnovia y a su exsuegra y después se quitaba la vida. Y luego en Cuenca, en Las Pedroñeras, la Guardia Civil encontraba con los cuerpos descuartizados de una mujer y de sus 2 hijos de 5 y 7 años. Han detenido al padre, de origen marroquí, que tenía impuesta una orden de alejamiento. Estos son los 3 casos, las 6 víctimas que deja la violencia machista en España en apenas 24 horas. ¿Quiénes son los únicos culpables? Los asesinos. No hay que darle más vueltas. Los que aprietan el gatillo de una escopeta, como el caso de el autor de ese doble crimen de Zafarraya, o los que se lían a cuchilladas con sus mujeres y sus hijos hasta el punto de descuartizarlos, como el caso de Las Pedroñeras en Cuenca. Pero sí que es verdad, aparte de señalar a los culpables, el análisis posterior nos lleva a la conclusión de que las políticas están fracasando. Y por eso quiero darte 2 datos. Uno sobre el presupuesto del Ministerio de Igualdad. En el año 2022 fue de 525 millones de euros, un 15% más que el ejercicio anterior. Y luego en 2023 creció otro 9% más, alcanzando la cifra histórica de 573 millones de euros. Frente a estas cifras, frente a estos incrementos, situamos también la evolución de los casos de violencia contra la mujer en España. 2023 se cerró con 58 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o sus exparejas. 9 más que en el ejercicio anterior. Y en lo que llevamos de este 2024, antes del sangriento, del negro fin de semana que arrastramos, 15 mujeres habían sido asesinadas. ¿Qué dice la ministra de Igualdad? Que la culpa es de Vox,
que son unos negacionistas. Cuando se producen determinados comentarios o se producen determinados discursos negacionistas de la violencia de género, hay que decir claramente que esos discursos matan, que esos discursos alimentan este odio, que alimentan esa dominación, que alimentan el machismo, que alimentan la violencia y el asesinato de género. El señalamiento sectario es la salida más fácil, pero no la más oportuna. Las políticas contra la violencia machista están fallando. Y aquí la ministra de Igualdad es también responsable. Están pasando más noticias, te las cuento en titulares con Arturo Ayestarán. Un mes de plazo. Es lo que se dan en Esquerra Republicana de Cataluña para decidir si pactan con el PSC de Illa o con el partido de Puigdemont la presidencia de la Generalitat. No quieren agotar el plazo hasta el 25 de agosto porque advierten de que los acuerdos de última hora no son buenos. Protestas. En Cádiz y Málaga este sábado en contra de la saturación turística en ambas ciudades. Entre ambas hay más de 8.000 personas que han salido a las calles para reclamar un cambio de modelo turístico. Según el sindicato de inquilinos, hasta el 12 de junio había inscritas en el registro de Turismo de Andalucía más de 12.000 viviendas de uso turístico en Málaga. Últimos rezagados. Mañana concluye el plazo para la presentación de la declaración de la renta del pasado ejercicio. El trámite se puede hacer después de este lunes, aunque te enfrentas a una posible multa de la agencia tributaria. Bombardeo ruso. Con al menos 7 muertos y 18 heridos en una localidad de Zaporilla. Entre los fallecidos había 2 niños y entre los heridos otros 4. El ministro de Interior ucraniano ha definido el ataque como cínico y cruel por haber sido dirigido contra civiles en pleno día de descanso. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, son las 7:12, 6:12 en Canarias. La mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. Amadeo Llados es uno de los tipos más conocidos en Internet. Llados está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1.000 alumnos que se sienten estafados. Parece que no hago nada bien, o sea que es muy pesado ser Cristina Pedroche. ¿Estabas lista para sacar este libro? No. Interesante. ¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa? En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir. No te pierdas Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 74.873. 74873, serie 13013. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. ¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y dilles al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es. Antonio Herraiz. La mañana. COPE. Estar informado. Tenemos buenas noticias para los que tengáis una hipoteca a interés variable. Es un pequeño respiro, eso sí, pero el Euribor ha bajado por tercer mes consecutivo y va a cerrar junio en el 3,65%. Esto se traduce en que las hipotecas se van a abaratar de media unos 30 euros al mes. Esto para quienes les toque revisar su préstamo hipotecario anualmente este mes de junio. Si la revisión es semestral, eso sí, apenas bajarán 2 euros de media. En cualquier caso, parece que se consolida esta tendencia a la baja y por eso nos preguntamos, ¿van a seguir los descensos del Euribor? ¿Cuáles son las previsiones? Marta Ruiz, buenos días. Buenos días. El Euribor sigue en descenso. Cerrará junio en el 3,6% frente al más del 4% de hace un año. Joaquín Robles, analista de XTB. Para que nos hagamos una idea y tomando como referencia el importe y el plazo de amortización medio de una hipoteca en España, que son 150.000 euros a 25 años, la rebaja anual sería de 516 euros, lo que se traduce en un recorte de la cuota mensual de algo más de 43 euros. Un alivio para unos hipotecados que han visto cómo la cuota mensual
mensual le subía 300 euros de media en los 2 últimos años, al son de unos tipos de interés que pasaban del 0 al 4,5% en tiempo récord. Pero la bajada no va a ser tan rápida. El Euribor empezará a caer de una manera más contundente cuando la inflación esté estabilizada en el objetivo del 2%. Todo hace indicar que el proceso de recortes de tipos va a ser mucho más lento que el de las subidas y, de hecho, las expectativas en estos momentos son de que pueda caer hasta el 3% a finales de 2025. Así que, de momento, pedir prestado seguirá siendo caro. Nos fijamos ya en la semana que estamos a punto de estrenar mañana. Damos la bienvenida a julio y con él entrará en vigor la eliminación del IVA del aceite de oliva. Este producto pasará además a formar parte de los considerados de primera necesidad, como lo son el pan, la fruta, los huevos o las verduras. No olvides que sigue siendo el aceite de oliva el que más sube de la cesta de la compra. En mayo estaba un 62% más caro que hace un año y desde enero de 2021, atentos, se ha encarecido un 198%. Esto no hace falta que te lo contemos porque lo notas cuando vas a comprarlo. Su precio se ha multiplicado casi por 3, Alicia García. Y se va a quedar ese IVA en el 0% hasta octubre. En cifras concretas, lo que los consumidores nos vamos a ahorrar a partir de mañana 1 de julio, cuando compremos aceite de oliva, va a ser de unos 60 céntimos por litro. Bueno, ¿y luego qué? Pues desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, el IVA del aceite de oliva va a subir al 2%. Y ya a partir del año que viene, de 2025, será del 4%, ya en condiciones, vamos a decir, normales. Recordamos que el precio del llamado oro líquido se ha triplicado desde enero de 2021 y que su consumo ha caído un 20%. Y mirando también a la semana que está a punto de entrar, un recordatorio importante, un aviso para los rezagados de última hora. Hay que cumplir con el fisco. Mañana lunes 1 de julio acaba el plazo para presentar la declaración de la renta. Mucho ojo a las posibles multas por los retrasos, Sofía Gómez. Es posible que una de las temidas cartas del miedo de Hacienda llegue a tu buzón a modo de recordatorio y con sanción económica incluida. Hay que saber que el importe de la multa varía dependiendo de cómo sea de grave el retraso y también de la cantidad que se deba. Por ejemplo, si la declaración se presenta fuera de plazo sin requerimiento previo de Hacienda, la sanción mínima es del 5% del importe adeudado y puede llegar hasta el 20% si se retrasa más de un año. En caso de que se haya notificado el error, la multa podría alcanzar el 150%. Si recibes una de estas cartas, donde se incluirán las instrucciones necesarias para regular tu situación, es importante actuar en consecuencia. De lo contrario, la agencia tributaria podría iniciar un procedimiento de apremio, de forma que aumentaría todavía más la cantidad a pagar. Recuerda, este lunes acaba el plazo para presentar la declaración de la renta. Hoy vamos a estar muy pendientes de la selección española. Para no pasar a octavos en una Eurocopa como esta, pues tienes que tener un nivel muy, muy bajo. Y ahora llega la hora de la verdad. La cita es a las 9 de la noche en Colonia, que es una ciudad alemana a orillas del Rin. Y ahí está ya parte del equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. Nos espera en octavos Georgia, que como ha repetido su seleccionador en las últimas horas, desde el inicio no tiene nada que perder en esta Eurocopa, tampoco ante España. Cuéntanos detalles de Georgia. El que más conocemos es a su estrella, el portero del Valencia, que así del tirón se dice Georgi Mamardashvili, ¿no? Sí. Bueno, lo primero, decirte que es muy fácil, has dicho, clasificarse para octavos, pero que se lo digan a Croacia. Hombre, se te tiene que dar muy mal clasificándose ceros para quedarte fuera, pero por ejemplo Croacia, que yo creo que no es una de las peores selecciones, no está entre los 16 mejores. Y con respecto a Georgia, bueno, que empieza a ser ya una conocida de la selección española, porque en las dos últimas fases de clasificación, precisamente para este europeo y también para el pasado Mundial de Qatar, fue uno de nuestros rivales. Es cierto que en 6 partidos oficiales les hemos ganado los 6, luego un amistoso en Getafe antes de la Eurocopa de Francia en 2016 que nos ganaron 1-0, pero bueno, yo creo que ahora mismo España es muy superior al equipo georgiano, pero están de subidón porque ganaron a Portugal, que se tomó con relajación su tercer partido y puso prácticamente
a su unidad B. Y aparte del portero del Valencia, que yo creo, o la crítica le considera el mejor portero hasta el momento del torneo, pues está Kvaratskhelia, que creo que va a ser la quinta vez que se va a enfrentar a Carvajal esta temporada, porque es jugador del Nápoles, fue rival del Real Madrid en la primera fase. Hubo, como digo, 2 España-Georgia esta temporada, así que son viejos conocidos ya Carvajal y Kvaratskhelia. Y luego Mikautache, un delantero quizás algo más desconocido, pero que lleva 3 goles en el torneo y que ahora mismo es el máximo goleador de la competición. Todo eso de nuestro rival. Nosotros, como llegamos 3 de 3 en la fase de grupos, los de Luis de la Fuente, ¿qué? Bueno, nosotros llegamos perfectos, ¿no? La verdad es que podemos presumir de haber sido el único equipo que en la primera fase ha hecho pleno, 3 porterías a 0, han debutado 25 de los 26, solo no se ha estrenado en la competición Remiro, el portero de la Real Sociedad, y vamos además a llegar con todos los jugadores a disposición de la Fuente, ¿no? Para el último partido teníamos 3 bajas, Rodri, que estaba sancionado, Nacho y Ayoce, que con molestias musculares no estuvieron en el partido contra Albania, y aguantó Jesús Navas como un titán porque sufrió un pisotón en el pie derecho. Ha estado durante toda la semana recuperándose porque lo tenía inflamado, lo tenía moratado, pero si quisiera el seleccionador podría ser titular esta noche contra Georgia, ¿no? Así que yo creo que equipo de gala. Quizás, vamos a ver quién juega al lado de Lenormand, que ayer ofreció rueda de prensa junto con Luis de la Fuente. Empezó la competición Nacho, que luego, como digo, se lesionó. Los 2 últimos partidos los ha jugado Laporte, y vamos a ver qué decisión toma hoy el seleccionador. El resto del equipo yo creo que está claro, va a ser el mismo que ante Italia, con Pedri posiblemente por detrás de Morata, con nuestros puñales Nico Williams y Lamine en las bandas. Y luego también hay que tener cuidado con las tarjetas, porque hay 3 jugadores, 2 además van a ser titulares, Lenormand y Carvajal, junto con Vivian, que si vieran una amarilla y nos clasificáramos, pues se perderían el partido de cuartos de final. Miramos el cuadro, Miguelito, que tenemos por delante. El próximo rival, si es que ganamos esta noche a Georgia, que es lo que nos toca, Alemania, ¿qué? Bueno, que evidentemente según va pasando rondas te vas a encontrar con rivales más fuertes, ¿no? Ayer Alemania no falló contra Dinamarca, y si hoy no fallamos nosotros contra Georgia, pues el próximo viernes nos enfrentaríamos en Stuttgart, ¿no? A las 6 de la tarde, sería un partidazo, y a ver qué pasa, porque está fuerte la Alemania de Kroos, de Ter Stegen, de Rüdiger y compañía, y bueno, yo tampoco veo imposible tumbarles, ¿no? Pero evidentemente también jugar ante el anfitrión es complicado. Y luego, si todo fuera bien, pues a ver qué pasa, ¿no? Francia podría ser nuestro rival en semifinales, o Portugal, y luego ya, pues soñando, si llegáramos a la final, nos podríamos cruzar con Inglaterra. Pero yo creo que si empiezas a hablar de este tema con los jugadores, te cortan de raíz, Luis de la Fuente más todavía, y dicen que paso a paso, que primero es Georgia y que después ya habrá tiempo de pensar en Alemania. Todas las novedades que se han ido conociendo a lo largo de estos días y que ha pillado a los jugadores concentrados con la selección, ¿se habla de ello en la propia convocatoria, en la propia concentración de la selección española de fútbol? Véase lo de Joselu, por ejemplo, que es lo último. Sí, claro que se habla, entre ellos, por supuesto. El otro día comentábamos en Elena Condis y yo que de los 26 jugadores que están aquí compitiendo, nos salían 10 o 11 que estaban decidiendo su futuro estas semanas, ¿no? Y bueno, de puertas para afuera quizás, pues no sé, te puede parecer algo poco profesional, que estén pendientes de su nuevo destino, del sueldo que pueden tener a partir de la próxima temporada, pero yo creo que son profesionales, que el propio Luis de la Fuente lo asume con naturalidad, y por ejemplo, pues esta semana han cambiado de club o ya han decidido dónde van a jugar la próxima temporada 2 jugadores del Real Madrid, ¿no? Nacho, que se va a Arabia, Joselu, que se va a Qatar, pero bueno, yo creo que aquí incluso Luis de la Fuente, hombre, tampoco quiere que haya tráfico de representantes y de agentes, por supuesto, en la concentración de la selección, pero creo que hay tiempo para todo, para entrenar, para prepararse bien y también para resolver su futuro en el caso de los jugadores afectados. Por lo que llega la hora de la verdad para España, encuentro de octavos frente a Georgia a las 9 en el estadio de Colonia. Lo vamos a contar aquí, claro, está en el tiempo de juego de la cadena COPE. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, gracias. Un abrazo, Antonio, chao. A las 7:24, atentos a este dato, 12 millones de españoles, un cuarto de la población, sufre lo que se conoce como dolor crónico, según un informe de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Una enfermedad como tal, cuyo gran problema acaba siendo muchas veces el infradiagnóstico y que puede acabar siendo incapacitante, Luis Calabor.
Tan solo el 40% de las personas que padecen dolor crónico tienen un diagnóstico y puede llegar a un punto en el que este dolor te impida andar o trabajar. Pero, ¿qué es el dolor crónico y cómo se puede detectar? María Madariaga es la presidenta de la Sociedad Española del Dolor. Es una enfermedad por sí misma y supone llevar al menos 3 meses con una sensación angustiosa, dolorosa, más o menos permanente, que impacta en nuestra actividad y en nuestro día a día, como digo, diaria o habitualmente durante más de 3 meses. Desde la sociedad recomiendan sobre todo pedir ayuda lo antes posible cuando notemos un dolor incapacitante e inciden que no hay una única solución ante este problema, sino que es algo multidisciplinar. Una patología escondida y que conviene tener en cuenta por si estos síntomas nos suenan familiares. You look so wonderful in your dress. I love your hair like that. Y esta es la historia de un concierto, el de esta noche en el estadio Elidoro Rodríguez López de Tenerife. Concierto de Ed Sheeran. Más de 35.000 personas han disfrutado del cantante británico que ha actuado por primera vez en Canarias, donde ha cantado uno de sus temas más famosos como este, Tenerife She, en honor a la isla. De hecho, el artista acabó con la camiseta del Tenerife puesta y tiene hasta un tatuaje de Tenerife en la espalda. ¿Por qué este cariño tan grande a la isla? Pues es que resulta que allí conoció a su novia. So in love, so in love, so in love, so in love. You look so beautiful in this light, your silhouette over me. Antonio de Ray. La mañana. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freisa. 2 estrellas Michelin. Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón. Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar. Flexicar, muy flexi, muchos cars. En Flexicar. Para ser conductor de primera, Aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva. Aprovecha, aprovecha. Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com. UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Espérate que hay gol en Pamplona. Se va a preparar, tira. ¡Gol de Sevilla! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. En este último día del mes de junio, es domingo, es 30 de junio y hay que mirar a Francia, sí, porque es la primera vuelta de unas elecciones legislativas con una clave fundamental. Si el partido de ultraderecha de Marine Le Pen está más cerca de gobernar y si atendemos a los últimos sondeos publicados, acaricia, sí, una mayoría suficiente para poder formar gobierno. Esto dejaría un escenario inédito ahora mismo en Francia, porque por primera vez un partido de extrema derecha puede llegar al poder en el país vecino. El escenario también dejaría un presidente como Emmanuel Macron, liberal, un primer ministro de ultraderecha, del partido Le Pen, y una asamblea nacional, ya veremos si con mayoría absoluta del partido reagrupamiento nacional, el partido de Marine Le Pen. Todo esto te lo venimos contando. En media hora abren los colegios electorales en Francia. Vamos a estar en París con nuestra corresponsal Asunción Serena en una jornada que viene marcada también por un escenario absolutamente negro en el ámbito de la violencia machista. 6 personas han sido asesinadas en 3 crímenes distintos en menos de 24 horas. Todo esto te lo venimos contando, te lo ampliamos enseguida. Y te voy a lanzar ahora una pregunta. A las 7:32. ¿Quién no ha sentido alguna vez una especie de gusanillo en el estómago antes de enfrentarse a alguna situación tensa? Nervios puntuales que una vez empezado el proceso terminan por atenuarse. Pero ¿qué sucede cuando ese hormigueo es constante? ¿Qué pasa cuando una persona se somete diariamente a una situación de estrés? Que estamos en unas condiciones de estrés constante y eso nos lleva al agotamiento. Si tenemos un día el examen y estamos activos, al día siguiente otro examen, seguimos activos, el tercero ya empezamos a notar ese agotamiento. Y si vamos así 1 mes, 2 meses, 3 meses o todo el año, como es lo que está pasando, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Después de la pandemia se han notado muchísimo más las consecuencias y el nivel de estrés. Acabas de escuchar a Coro Cantabrana, que es la directora del Instituto del Estrés de España. Lleva años acompañando a personas con altos índices de este problema, una cuestión considerada ya para muchos expertos como la gran epidemia de este siglo. De hecho, hay varios estudios a nivel global, como el publicado hace unos meses por la agencia Gallup, que alertan de que el nivel de estrés en el mundo está alcanzando cotas insospechadas hace años. En España, por ejemplo, casi 7 de cada 10 ciudadanos reconoce estar algo estresado, incluidos los niños de 14 o 15 años. Un sector de la población al que este problema le puede marcar de por vida. Y estaban tomando pastillas para dormir, para desconectar. Una de ellas, de las que estábamos entrevistando, decía, yo estoy tomando pastillas de esas y no quiero seguir tomando porque me ponen un poco tonta, pero es que no sé qué hacer porque es que quiero ir al psicólogo, fui a uno, no me gustó, no sé si volver, no sé qué hacer y estoy perdida. Esta experta en estrés, Coro Cantabrana, reconoce que uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad es que nadie nos ha contado qué herramientas tenemos a nuestra disposición para enfrentar este reto. Eso, y que para muchas personas reconocer que viven con estrés es como exponer una especie de debilidad. Porque me van a tachar de mal profesional, de que no soy capaz, de que ahora los tiempos me requieren más trabajo, más dinamismo y yo no puedo, o tengo más trabajo, no puedo con ello, con lo cual igual me relegan a otro puesto. No puedo decir ante mi equipo que no soy capaz de llevar todo esto. Y lo han demostrado numerosas investigaciones. El problema del estrés tiene serias consecuencias para nuestro cuerpo. Degeneración de la capacidad cerebral o bajada del sistema inmune con los consecuentes riesgos de enfermar. Desde luego, una de las cuestiones fundamentales es identificar que uno está en niveles de estrés preocupantes lo antes posible. Y hay signos muy evidentes. También hay caída de pelos, lo habitual, ¿no? El cansancio y la tristeza. Fíjate, está habiendo muchísima tristeza. El cansancio y la tristeza casi van juntas porque cuando yo estoy cansando me siento más desanimado. Y esto nos está indicando que necesitamos desconectar, descansar, recuperar.
Y para esto, Coro Cantabrana, que dirige el Instituto del Estrés en nuestro país, pues habla que desde luego es obligatorio apagar nuestros dispositivos móviles, porque como expone esta experta en gestionar el estrés, las redes sociales y su mandato del perfeccionismo para todo no ayuda, todo lo contrario, lo que hace es aumentar los niveles de estrés. Vamos con más noticias que te voy a contar ya con Arturo Ayestarán. Asesinadas 6 personas en España por violencia de género en menos de 24 horas. En un fin de semana negro, 4 mujeres y 2 niños han perdido la vida en distintas zonas de España. En Fuengirola, un hombre ha estrangulado a su mujer de 76 años. Tras confesar el crimen, fue detenido. En Granada, un hombre ha matado con una escopeta a su exnovia de 20 años y a la madre de esta de 49. Posteriormente se ha quitado la vida. El tercer caso en Cuenca, donde la Guardia Civil ha encontrado los cuerpos descuartizados de una mujer y de sus 2 hijos de 5 y 7 años. Han detenido al padre de las víctimas, que tenía impuesta una orden de alejamiento. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha convocado un comité especial el próximo jueves para evaluar y estudiar estos asesinatos. Esto es habitual. Parece que se está haciendo algo más de lo que se ha hecho hasta ahora. Y luego ha añadido una cuestión: señalar directamente a Vox. Ha dicho que el negacionismo mata, que los discursos negacionistas matan. Igual no estaría de más que la ministra de Igualdad, como responsable en la materia, asumiera también parte de su responsabilidad, porque estamos hablando de un departamento cuyo presupuesto sigue aumentando y las estadísticas de muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas no dejan de crecer. Jornada electoral en Francia con la primera vuelta de las elecciones legislativas. En menos de media hora abren los colegios electorales para los más de 49 millones de ciudadanos franceses que están llamados a las urnas. Nuestro país vecino celebra hoy la primera vuelta de las elecciones legislativas que el presidente Emmanuel Macron adelantó tras la debacle de su partido en los pasados comicios europeos del 9 de junio. Unas elecciones que se anuncian históricas por la más que previsible victoria de la extrema derecha de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen. El centro de menores de Lanzarote seguirá abierto con condiciones insalubres y el gobierno canario reconoce que debería cerrarse. El centro Casa del Mar, en el que 55 menores de edad no acompañados residían entre suciedad e insectos, seguirá funcionando pese a su estado, porque según ha asegurado el viceconsejero canario Francisco Candil, es muy complicado encontrar espacios alternativos en Lanzarote. Candil también ha subrayado que el problema afecta a toda Canarias, que acoge actualmente a unos 5.500 menores migrantes, y ha aprovechado para asegurar que Canarias está dando respuesta a la mayor crisis humanitaria y de migrantes que ha habido en toda la historia de España en solitario. Acabamos de estar en Alemania, acabamos de hablar con Miguel Ángel Díaz, con Miguelito, sobre las expectativas de España, de nuestra selección, que busca meterse en los cuartos de final de la Eurocopa este domingo ante Georgia. Nacho Camuñas. Los de Luis de la Fuente juegan los octavos de final a las 9 de la noche y lo hacen ante una selección que disputa la primera Eurocopa de su historia. España llega como el único equipo que ha conseguido ganar los 3 partidos de la fase de grupos y que ha mantenido su portería a 0. Así ha valorado Luis de la Fuente un encuentro decisivo para el combinado nacional. Mañana va a ser un partido seguro que totalmente diferente a los que hemos visto los 2 previos, porque también es un partido diferente, te juegas, es una clasificación, un partido, una eliminatoria. Aquí los errores se pagan, se penalizan mucho y hemos visto, para poner y respetar al rival que tenemos enfrente y ponerle en esa auténtica situación, acaban de ganar 2-0 a Portugal. No creo que sea, eso demuestra que es un equipo muy peligroso. El que resulte ganador se enfrentará a Alemania. Los anfitriones ya esperan en cuartos tras ganar 2-0 a Dinamarca. Por el otro lado del cuadro también espera en cuartos Suiza, que se ha clasificado tras ganar 2-0 a Italia y se medirá en la siguiente ronda a Inglaterra o Eslovaquia, que juegan a las 6 de esta tarde. Y en motor, a las 2 de la tarde, Gran Premio de Países Bajos en MotoGP y una hora después, a las 3, Gran Premio de Austria en Fórmula 1 con Carlos Sainz desde la 4ª posición y Fernando Alonso desde la 15ª. Puedes seguir todo ello y mucho más desde las 3 de la tarde en Tiempo de Juego.
Es domingo, es 30 de junio, es el último día del mes, y cerramos también una semana en la que el Instituto Nacional de Estadística nos ha dejado un informe que detalla las causas de muerte más frecuentes en España. Primero, el dato de fallecidos en 2023. Más de 433.000 defunciones, que es un 6,7% menos que el año anterior. Es la cifra más baja registrada desde la pandemia del COVID. Y hay una importante novedad. Entre la principal causa de muerte natural no están los problemas en el sistema circulatorio. El año pasado fueron los tumores, y entre los más mortales encontramos el de pulmón, con cerca de 23.000 fallecidos. Como segunda causa de muerte natural se sitúan las enfermedades del sistema circulatorio, aunque, Arturo, ahí estarán, descienden un 5,3% respecto al año anterior. Sí, por sexo, el informe indica que en 2023 murieron más hombres que mujeres, 219.000 frente a 214.000. También destaca que las enfermedades isquémicas del corazón son la enfermedad del sistema circulatorio más mortal, con 27.000 fallecidos. Los tumores, como bien has dicho, Antonio, han marcado la tendencia al alza este año, aunque muy leve, con un 0,2% más. Los más comunes son los de pulmón, colon y páncreas. ¿Por qué el cáncer está sobrepasando a las enfermedades cardiovasculares como primera causa de muerte? Pues Javier de Castro, que es vicepresidente de la Sociedad Española de Oncología Médica y jefe de sección de Oncología Médica del Hospital La Paz de Madrid, nos lo cuenta. Hay un envejecimiento de la población y una enfermedad como la cardiovascular. Por suerte hemos conseguido controlarla en los últimos años con un tratamiento mucho más eficaz de los problemas cardiovasculares, como el control de la cardiopatía isquémica, el control de los ictus, el control de un tratamiento rápido y precoz. Es interesante observar cómo las tendencias han cambiado en comparación con años anteriores. Las defunciones por enfermedades respiratorias han mostrado un incremento notable, siendo la neumonía una de las principales responsables, con un aumento del 17% respecto al 2022. Además, los fallecimientos por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, como la bronquitis crónica y la enfisema, también han aumentado ligeramente. Según los expertos, el cáncer con el paso de los años irá aumentando debido a que la esperanza de vida habrá aumentado. Para el 2040 se espera que haya en España 340.000 personas con cáncer. Sabemos que si controlásemos los tóxicos como el tabaco, alcohol, más sobrepeso, seríamos capaces de controlar o de eliminar la presencia casi de un 40% de cáncer. El avance de la medicina está intentando evitar que el cáncer de pulmón, al ser ahora mismo el más mortal, pues se pueda detectar de manera más precoz para evitar así su propagación. Estamos trabajando por un programa de detección precoz de este cáncer, porque en un 60% de los casos todavía se diagnostica en etapas avanzadas, en etapas metastásicas. Un cáncer, el de pulmón, que es el que más está aumentando entre las mujeres. Y de hecho, en el mundo occidental ya sobrepasa el cáncer de mama como el número 1 en mortalidad. En España en los próximos años se va a producir también que el cáncer de mama sea sobrepasado por el cáncer de pulmón en las mujeres. Hay otro dato que sobresale de este informe del Instituto Nacional de Estadística y que sitúa a las caídas accidentales como la primera causa de muerte no natural en España. Sí, según el Ministerio de Salud, las caídas son la principal causa de lesiones en adultos mayores, especialmente en mujeres, y a medida que envejecemos somos más propensos a caernos. Los datos dicen que el 30% de los mayores de 65 años y el 50% de los mayores de 80 se caen al menos una vez al año. El informe también nos muestra que es importante resaltar que los suicidios continúan siendo un problema grave, con 3.952, casi 4.000 casos registrados en 2023, lo que supone una leve disminución respecto al año anterior del 6,5%, pero sigue siendo una cifra alarmante. Alfonso Salgado es catedrático de Psicología en la Universidad Pontificia de Salamanca. Mejor me quito del medio. Bueno, pues es un pensamiento que posiblemente, así dicho, no tiene mayor trascendencia. El problema es cuando esta solución, esta idea de la manera de resolver mi problema insoluble, según mi mente, es quitarme del medio, y la trampa que lleva ese pensamiento suicida, el problema es cuando aparece de forma más recurrente.
un problema mental que resulta muy grave y que a menudo comienza en la niñez y adolescencia, por lo que la detección, prevención y atención temprana son cruciales para el bienestar futuro. La pérdida de un ser querido, una enfermedad, un desempleo repentino, bueno, pues afirmaciones de este tipo son pequeñas señales que nos dicen esta persona está pensando algo en su cabeza. ¿Qué hacer en ese momento? Pues en vez de decir cosas como no digas bobadas, o bueno, no digas esas cosas, no, seguir en la corriente, normalizar. Es normal que alguien en una situación tan difícil como la tuya pueda llegar a pensar en quitarse en medio. Al hilo de lo que nos cuenta Alfonso Salgado, catedrático de Psicología en la Universidad Pontificia de Salamanca, la principal solución para evitar un suicidio es estar alerta, escuchar y hablar con esa persona. Cuando alguien llega a tener ideas suicidas e incluso un plan suicida, está sufriendo mucho. Nadie quiere quitarse la vida, nadie quiere morir. Lo que todos quieren es dejar de sufrir. Y cuando se normaliza, se habla y se acompaña a una persona que está sufriendo, su resistencia al cambio disminuye enormemente. Te hemos contado que los suicidios bajan por primera vez en 5 años, que las caídas ya son la primera causa de muerte no natural en España, y aparte, ese informe del INE también indica que las defunciones por accidentes de tráfico han disminuido un 3,6% en comparación con 2022, con un total de 1.750 fallecidos. Y otro aspecto que no podemos dejar de mencionar, que no podemos olvidarnos todavía, es la influencia de la COVID-19. Aunque el impacto ha sido menor en 2023 en comparación con los años anteriores, el virus sigue presente y ha causado la muerte de casi 8.000 personas. Esta cifra es significativamente menor que las registradas en los picos de la pandemia, pero demuestra que el virus, el COVID, sigue siendo una amenaza para la salud pública. La pandemia ha dejado una huella importante y nos ha enseñado muchas lecciones sobre la importancia de la salud pública y la necesidad de estar preparados para futuras crisis sanitarias. Pues estos son algunos de los detalles que hemos traído aquí sobre la mesa en la mañana del fin de semana de COPE, esas estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística de 2023, que en general, te lo decía al principio, muestra una reducción de los fallecimientos, los tumores, te lo contaba, son por primera vez la causa más frecuente de muerte en España. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Este mes en Spoticar disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es. Tener la idea y saber que es buena. Plantear cada detalle para conseguirlo todo. En Oxiden estás bien asegurado con nuestro seguro de negocios para que vayas a por todo, todo y todo. Oxiden. El próximo miércoles 3 de julio, en Herrera en COPE, descubriremos el peso de lo invisible desde Lili. Porque es hora de que los avances científicos ayuden a acabar con los estigmas y prejuicios hacia las personas con obesidad. Recuerda, el miércoles 3 de julio en Herrera en COPE, con Lili. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo. COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias. Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando, Mónica, que ha habido cierto lío en el protocolo. Descárgate la app. A esta hora, en la mañana del fin de semana de COPE, quiero que escuches un sonido que te va a llevar a una situación de lo más familiar, a una escena que todos conocemos y que casi siempre nos incomoda. Hola, ¿cómo estás? Te habla Andrés, asesor comercial y encargado de tu servicio telefónico. No estoy interesado, muchísimas gracias. Mira, Santiago, el motivo Las famosas llamadas comerciales, y más de uno os preguntaréis, ¿pero no nos habéis contado que estaban prohibidas? Y sí, hace un año que se prohibieron en España las llamadas de empresas a usuarios con fines comerciales sin un consentimiento previo, pero como con tantas otras cuestiones, una cosa es la teoría y otra la práctica.
Desde que entró en vigor la nueva Ley General de Telecomunicaciones, con el fin de limitar esta molesta práctica de venta, muchos usuarios, seguro que es tu caso, habéis comprobado que se siguen recibiendo. Se siguen recibiendo este tipo de llamadas. Sandra Senjo. A pesar de la nueva normativa, la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, denuncia que 9 de cada 10 consumidores sigue recibiendo llamadas que no han solicitado previamente y 1 de cada 4 recibieron más de 10 llamadas comerciales en un solo mes. Es más incluso que antes de la entrada en vigor de esta nueva regulación. La ley se habrá aplicado y todo lo que uno quiera, pero yo no he visto la diferencia, porque en el último año yo no sé cuántas llamadas he tenido que bloquear y cansa mucho, ¿eh? No es normal que nos estén molestando continuamente y hay cosas que llaman la atención, que es que a veces hasta saben cómo te llamas y tienen datos tuyos. La verdad que es insoportable. De hecho, ya he tenido que bloquear algunos teléfonos y es que ya no cojo ningún teléfono que no conozco. Recibo entre 5 y 6 llamadas cada semana sin exagerar. Esto ha provocado que las reclamaciones por recibir publicidad no deseada ante la Agencia Española de Protección de Datos se duplicaran con respecto al año anterior. Casi 4.300 denuncias, la mayoría por vía móvil y relacionadas con el sector de las telecomunicaciones o de suministros de agua, gas o electricidad. Seguimos recibiendo esas llamadas, que en muchos casos son molestas, a deshora, cuando vas a empezar la siesta. Son muy oportunos, ¿verdad? Y esto confirma que la ley, Sandra, no se está cumpliendo en su totalidad. Desde la OCU denuncian que no existen las suficientes medidas de control y de sanción por este tipo de actuaciones. Piden a las administraciones que redoblen las inspecciones y que informen mejor a los usuarios de sus derechos. José Carlos Ortuño es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Nosotros ya advertimos que regular estaba bien, pero que veníamos detectando que regulaciones anteriores de protección de los consumidores no se estaban aplicando. Es decir, nosotros hicimos controles en los que comprobamos que solamente en una tercera parte de esas llamadas se podía identificar el número que llamaba, que solo en un 10% de los casos se podía dar de baja realmente los datos. Es decir, veíamos que una normativa ya vigente desde hacía tiempo no se estaba aplicando. Hace más de 10 años que se exige a las empresas que llamen desde un número reconocible y no un número oculto, y lo que hacen es llamarte desde un número identificable y con un prefijo para cumplir ese requisito legal, pero continuamos sin saber quién nos está llamando. Las compañías de telemarketing que trabajan para los grandes operadores han ido ajustando sus formas de actuar, de modo que justifican estas llamadas y esquivan las sanciones. Ahora te llaman haciéndose pasar por tu propia compañía, incluso por organismos públicos. Nos hemos encontrado con incluso llamadas haciéndose pasar por OCU, por ejemplo, técnicas comerciales fraudulentas, como por ejemplo los timos de doble llamada, que te llevan a pensar que te van a subir tus tarifas para que a continuación estés receptivo a una llamada de un segundo operador que te la va a rebajar, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque hay formas de realizar llamadas sin que sean ilegales, como toda letra pequeña. Por ejemplo, si el usuario ha solicitado o ha dado consentimiento previo para recibir este tipo de comunicaciones, podrás seguir recibiéndolas, algo que te pueden colar sin que te des cuenta también al contratar un servicio y aceptar directamente los términos de ese contrato. Además, las llamadas en las que no intervengan personas, es decir, que estén realizadas por un robot, inteligencia artificial o mensajes grabados, están excluidas de esta norma, como nos cuenta Susana Duro, que es directora del Máster en Protección de Datos de la Universidad Internacional de La Rioja. Pues tanto aquellos casos en los que el usuario ha prestado ya su consentimiento previo para poder recibir este tipo de comunicaciones comerciales, o que la propia comunicación o llamada pueda justificarse con alguna otra base de legitimación, ¿no? Lo que el reglamento establece como bases de legitimación que puedan justificar y legitimar ese tipo de tratamientos, ¿no? Están las llamadas de interés legítimo, que deben estar justificadas por parte de la compañía y solo se pueden hacer a los usuarios que ya son clientes, siempre que se les ofrezca un servicio similar al contratado en su día. Incluso si esta relación ya no existe y no somos clientes, la empresa, aquí hay una de las claves de la letra pequeña, puede seguir llamándonos durante 12 meses para intentar que nos lo pensemos. Desde la OCU señalan que muchas veces las empresas se saltan ese plazo. Se dejaba ahí abierta una parte interpretativa sobre el interés legítimo de las posibles empresas, pero evidentemente eso no es equiparable al interés comercial
de ofrecerte un determinado producto. Es decir, en este caso, lo que se está haciendo realmente no está amparado por ninguna interpretación de la norma, y al final la percepción por parte del consumidor es que no ha servido para nada, porque sigue recibiendo multitud de llamadas no deseadas a lo largo de todo el día. Aunque la ley promete sanciones ejemplares para estas compañías, que pueden ascender hasta los 100.000 euros de multa e incluso con la inhabilitación del operador, las asociaciones de consumidores no se muestran muy optimistas con su cumplimiento. Eso sí, existen medidas que el cliente puede llevar a cabo. José Carlos Ortuño, el portavoz de la OCU, nos explica lo que podemos hacer nosotros como usuarios. Lo primero, denunciar, grabar esos teléfonos, tratar de identificar al operador desde el que nos llaman o para el que nos llaman, y denunciar ante la Agencia de Protección de Datos. Una segunda posibilidad que tenemos, pues, inscribirse en la lista Robinson, donde se puede especificar qué tipo de publicidad no queremos recibir, y en el plazo de un mes pues deberíamos de cesar en la recepción de este tipo de llamadas de las entidades que puedan estar adheridas a este tipo de listas. Como escuchas, la forma más efectiva y gratuita de evitar recibir publicidad vía teléfono, correo postal, electrónico o mensajes de móvil es inscribirse en esa lista Robinson. Es cierto que las compañías con las que hemos tenido alguna relación contractual van a seguir contactando con nosotros porque están exentas de esta limitación, por lo que solo podríamos evitarla pidiéndoles expresamente la baja de nuestro caso. Esto nos lleva a un dicho que echa la ley, pues echa la trampa. Tendremos que estar atentos a ver si finalmente las empresas cumplen con esta norma y se ven reducidas el bombardeo de esas molestas llamadas spam. Antonio y Ray. La mañana. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar? Así, tal cual. O sea, 2 euros al mes. Sí. 50 céntimos a la semana. Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com. Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex. Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias. Clínica Dental MacGyver, ¿en qué puedo atenderle? Hola, muy buenas. Quería una cita para mañana. Claro, ¿a las 11 le viene bien? Tengo pádel. ¿Una? Comida. 5. Teatro. 6. Hay gente que tiene FOMO o ese miedo a perderse algo, y gente que tiene un Volkswagen Taigo y no se pierde nada. Por algo es un SUV a la vez que un coupé. Condúcelo ahora desde 21.700 euros, sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es. ¿De madrugada abrís? Volkswagen. ¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? ¿Puedes vacunar? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería. En Carrefour vamos de promo en promo, como con un 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando 3 pagas 2 y el pack te sale a 4,66 €. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Este mes en Spoticar disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras. Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle. Entra ya en cope.es.
las 8, las 7 en Canarias.